Buenos días, familia All4Suba, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo especial. Hoy os traigo un vídeo sobre uno de los mejores tramos de rally de la Comunidad de Madrid. Durante muchos años se ha estado haciendo para el Campeonato de España. La legislación y los permisos con el tema de medio ambiente hicieron que dejase de realizarse, pero no ha perdido su esencia y nosotros, en la modalidad deportiva, siguiendo la legislación, vamos a disfrutarlo, os lo quiero enseñar. Se trata del puerto de Navafría. Además, hoy estreno nuevo equipo. Tengo una Insta360 que la he colocado en el techo y además la GoPro que siempre utilizo. Así que vamos a tratar de hacer los mejores planos y disfrutarlos. Venga, empezamos el tramo. Bueno, vamos a empezar. Estamos a la salida del pueblo de Navafría por la parte de Segovia. Vamos a hacerlo. Yo la última vez que vi hacer este tramo fue en un Shalimar del 96. Venía Carlos Sainz de coche cero con un Porsche 996 GT3 y era versión Rascafría Lozoya. No, perdón, Lozoya Navafría. Y hoy lo vamos a hacer al revés. Así que, venga, hemos pasado el pueblo de Navafría, he estado aquí preparando el coche y ahora empezamos la subida. Vamos a por ella. Tenemos que ir tranquilos, no podemos ir fuerte. Al final es una carretera abierta al tráfico, hoy es domingo. Es muy probable que nos encontremos algunos ciclistas. Hay que respetarles al máximo, pero bueno, vamos a tratar de disfrutar dentro de las posibilidades que hay, de disfrutar del coche, del Subaru, que hace mucho tiempo que no lo disfruto en tramo, así que vamos a por ello. Tengo algo de miedo por el tema de la Insta. Al final va sujeto con unas ventosas y bueno, espero no tener ningún tipo de problema. He tenido un pequeño problema con la GoPro, con la tarjeta gráfica, no me funciona, por lo tanto solamente puedo grabar con la Insta. Bueno, el tramo comienza con unas rectas muy rápidas, yo creo que más o menos a esta altura, de la altura de la presa, empieza. Sí, efectivamente, bueno, un poco de ciclistas, vamos a pasar despacio y aquí empieza la zona de curvas de la subida. El asfalto es muy rugoso, un poquito no en muy buen estado, pero la verdad que bueno, se puede ir muy a fondo. Vale, esa ya no se desmonta. A ver, mi cinturón con mi micro. Y me cogen los ciclistas. Venga, vamos. Bueno, esta zona de Pinares es espectacular, ¿eh? Aquí el piso ha cambiado, esto ya es asfalto nuevo, no es el antiguo. Y la verdad es que estoy seguro de que se puede ir muy rápido con un coche de carreras. Da un poco de miedo las cunetas, hay muchísima cuneta, pero esta zona es un espectáculo. Mucho ciclista, muchísimo. Bueno, empieza bien el tramo, ¿eh? El asfalto está espectacular, es una alfombra. Con una buena goma en temperatura y una presión correcta, es para atacar muy a fondo, ¿eh? A ver.
falso llano. Es que estas cortadas, estas son muy difíciles de hacer a alta velocidad, muy difíciles. Vamos a tener precaución por si acaso baja algún coche. Hay bastante tráfico, insisto, es domingo y la Comunidad de Madrid los domingos es complicado. Es maravilloso. La verdad que el Subaru llevaba bastante tiempo parado. Le he pegado una pequeña actualización de líquidos, aceite, preparando un evento que hay para final de mes. Y bueno, las gomas están en sus últimos momentos, pero por lo demás va espectacular. Es que es un coche que siempre está, siempre. Y pasa demasiado tiempo parado. Las pastillas de freno que llevo, que son las EBC de Track Day, me dan un tacto fantástico. A veces es un poco desagradable por todo lo que chirrían si estás acostumbrado a una conducción silenciosa, pero son maravillosas. Aquí empieza lo divertido. Es un ritmo tranquilo, legal y se disfruta. La verdad que se disfruta. Es una pena porque he visto ya varios emplazamientos para hacer unas fotos fantásticas del coche para Instagram, pero hay que hacer el puerto entero. Vamos ya a llegar hasta el alto, aunque en el alto tengo que hacer una pequeña parada, lógicamente. Pero lo demás, vamos a disfrutarlo toda la subida. El asfalto continúa perfecto, ni un solo bache, es una alfombra. Quizás es un poco menos rugoso, con neumático de competición en temperatura y en presión correcta es posible que patine un poco, no como el de abajo que era mucho más rugoso, algo más roto, pero habría que probarlo. Es una pena que ya no se pueda celebrar este tramo en competiciones por el tema de medio ambiente. Yo me gustaría abrir un debate importante, que es, a mí no me importaría pagar 5 euros o 10 euros por ir a ver un tramo y que luego ese dinero se destine a una limpieza exhaustiva del tramo. A mí no me importaría, lo pagaría gustoso, porque sé que se disfrutaría muchísimo sabiendo que todo queda en perfectas condiciones, y además sé que el que va allí a verlo y lo paga es el auténtico aficionado. Abro este debate y ponérmelo abajo en comentarios, porque me gustaría saber qué pensáis. ¿Estaríais dispuestos a pagar por ver un tramo? Seguimos con el tramo. Aquí hay unas enlazadas rápidas, estrechas, con los guardarraíles. Las cunetas son problemáticas porque a poco que saques un poco de rueda vas a tener un problema. Cuando tenga mi copiloto voy a venir aquí a entrenar el tema de notas con un coche a 50-60 kilómetros, aprender un poco con el tema de notas. Estas cortadas son fantásticas, ¿eh? Además, imagino que siempre están sucias por el tema de los pinos y son complicadas.
estamos en el alto, prácticamente. Si no lo recuerdo mal, estaba por aquí el alto, efectivamente, porque ya entramos en la Comunidad de Madrid y este es el alto. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada para la portada y continuamos con la bajada. Tengo que parar este vídeo interior. Vale, seguimos después de unos pequeños ajustes técnicos. Venga, continuamos. Queda muy poquito para terminar el tramo y lo disfrutamos. Esta zona de entrelazadas es muy rápido, muy técnico. Puedo imaginar que subir aquí a ritmo es bastante complicado. Es muy importante las notas aquí con el copy y es muy importante tener confianza. Una zona muy rápida. Aquí esto en bajada, frenos al rojo. Este asfalto da una sensación mayor de grip, que está un poco más rugoso que la otra cara. Aquí puedes alcanzar velocidades muy altas, muy fuertes. Nosotros seguimos con la velocidad de la legislación. Y disfrutamos de un modo deportivo, de una conducción alegre. Qué buen tacto dan las EBC, es que son incansables. Quiero recordaros cómo es la configuración de este coche. Hay un vídeo, os lo dejo por arriba, pero quiero recordaros que este coche está totalmente de stock, excepto las pastillas de freno, los discos de freno que son rayados y la suspensión, que es la suspensión de un GC8 STI japonés que tiene regulación en dureza. El resto está todo de stock y lo disfruto maravillosamente. Estas enlazadas son fantásticas, muy espectaculares para el público de ver. Y son los últimos compases del tramo de lo que yo recuerdo. Oh, esta curva es tremenda. Sí, es perfecta para hacerse un recto importante. Se ven muchas cosas. Con el tema de ciclistas, las carreteras se complican, ¿eh? Tienen todo el derecho también, pero se complican mucho, porque son velocidades completamente distintas. Y aquí a 60 para un ciclista es una velocidad altísima. Y cuando te encuentras a un ciclista que está rodando a 8, 9, 12 km por hora, adecuar las velocidades son complicados. Bueno, esta última zona de ladeando la montaña, ya prácticamente al término, y ya estamos aquí en Lozoya. Aquí termina este tramo, que es espectacular. Y venga, vamos a buscar una ubicación para hacer un cierre de vídeo y comentaros 4 detalles. Bueno, y este es el tramo de Navafría,
La verdad es que es un tramo bastante accidentado, tanto por el número de ciclistas como coches, motos, los problemas técnicos que he tenido. Difícil. Los domingos son difíciles para grabar en la Comunidad de Madrid porque está todo muy saturado de tráfico y de gente, ¿no? Pero bueno, me gustaría que me dejarais por aquí abajo en comentarios qué tramos os gustaría que hiciera. Si alguno conocéis y os apetece mucho que hagamos el reportaje, adelante. Ya sabéis que tengo en el canal hechos los de El Cardoso y la Iruela, que son de mis favoritos, y este de Navafría, ¿no? Ya los siguientes que quiero hacer son unos en Ávila, que son maravillosos, del Rally de Ávila, que se hacen, y en alguna ocasión se han hecho para el Campeonato de España de históricos. Así que vamos a intentar hacerlos a lo largo de estos meses y ponerlos en el canal. Pero si os apetece alguno que pensáis que tenga que descubrir, por favor, ponedmelos en comentarios. Y con esto despido el vídeo. Vienen más vídeos, vienen más tramos y vienen eventos y vienen coches, vienen proyectos que se están terminando y que falta muy poco. Así que muchas gracias y seguimos.